asistir. De los 26 de este grupo, de los 4 que expresaron su solicitud de permiso o de exoneración de no estar con nosotros, estamos nosotros reunidos en este momento 8 profesores. La idea es que giremos alrededor del tema central, del tema que nos convoca este año. Entonces, yo soy profesor de la Fundación Universitaria San Mateo, soy de otro grupo, realmente soy del grupo 7, pero en la organización como universidad, pues el profe William me pidió que jugara de anfitrión en este grupo, y el coordinador, quien va a presentarnos y va a llevar la vocería al mediodía para grabar, pues es el profesor Carlos Bueno. Entonces creería, profe Carlos Bueno, que me parece a mí que vale la pena que encendamos la pantalla, sí, los que obviamente tengan la posibilidad, nos tomamos unos pantallazos y sobre todo prender la cámara cuando estemos pues interviniendo, pues para que quede ahí la evidencia. Como no somos muchos los que estamos en este momento aquí presentes, creeríamos pues que no será necesario cortarles en el uso de la palabra, pero sí como que le demos la oportunidad a todos de que hagamos un conversatorio. La idea es que nos tomemos un tintico virtual, que nos la gocemos, así como está el profe Germán, gozándose el clima, gozándose la... Esa es la idea, que esta mañana estemos muy relajados, un tintico virtual en la distancia, que vayamos como desayunando, como que vayamos como conversando alrededor del tema central. No sé, me gustaría muchísimo conocerlos, presentarnos, creo que tenemos el tiempo de hacerlo. Pues nada, comienzo, vuelvo y repito, mi nombre es Javier Araque, soy profesor de la Fundación Universitaria San Mateo. En pregrado soy administrador de empresas, soy de los diferentes de este grupo. Entro al grupo con un tema muy sensible, que es el tema de las víctimas, porque soy una persona en condición de discapacidad, estoy muy cerca de esa comunidad, entonces eso hace que haya una mayor sensibilización y motivación hacia el tema de la movilidad y la seguridad, y por eso logramos también que este año pues se lograra ese tema de incluyente, ¿no? Bueno, esa es como estoy transmitiendo desde un municipio que se llama Cómbita, en Boyacá. Por acá, pues bienvenidos todos con los brazos abiertos, acá se les espera, espero que vengan por estas tierras, aunque la universidad pues tiene su sede en la ciudad de Bogotá. Esa es mi presentación. Me pedí el favor a mi asistente, a Liliana Andrea Medina Espinel, ella es estudiante de ingeniería, que me acompañara en la grabación y en los manejos técnicos, pues para que no tengamos dificultades y como para que podamos estar todos acá. Entonces, Liliana, de antemano, muchas gracias y por su apoyo. No sé, profe, Carlos se retiró, se le cayó la llamada, no está en la línea, no lo veo, se cayó. Ese es el papel que me toca a mí de anfitrión, pero cuando él no llegue a estar, pues me toca jugar a mí esa relación. Pues le doy la palabra entonces a la profe, con la venia de ustedes, a la profe Garis Isabel Coronel Molina. Profe, bienvenida, para que te presentes. Buenos días, me excusan que no tengo disponibilidad de prender la cámara ahorita, ya en 10 minutos ya me organizo un poco. Bueno, mi nombre es Garis Coronel, soy profesora de la Universidad del Norte de Barranquilla y bueno, me interesa, me gustaría sí trabajar el tema de política desde la visión de la universidad y bueno, aquí disponible para tener este rato de este conversatorio que pinta interesante. Gracias. Gracias, profe, bienvenida. Barranquilla, mucha lluvia por estos días por allá, profe. Bastante lluvia. Sí, y bueno, de pronto hay una lluvia muy fuerte y luego hace un calor muy extremo también. Entonces estamos en eso, sí. Sí. Vale, mi profe. Listo, bienvenida. Bueno, Gracias. profe, aquí estoy haciendo el papel que me toca cuando tú te retires o algo, aquí estoy para apoyarte. Estamos, mi profe, presentándonos, nos estamos presentando, no tienes audio, si quieres enciéndelo, tienes audio apagado, tienes tu audio apagado, profe. Perdón, se Qué me bueno, cayó la red. no te preocupes. Nos estamos presentando, profe, se acaba de presentar la profe Garis Isabel, entonces continuamos con eso, ¿te Perfecto, parece? Sí. perfecto. Bueno, Muchísimas gracias. Continúo. bueno, listo.
Entonces le doy la palabra al profe Germán Arboleda para que se presente. Tienes el micrófono apagado, profe Germán. Tienes tu micrófono apagado, profe Germán. Listo. Muy buenos días a todos. Me place pues poder participar en esta asamblea de nuestro comité en el día de hoy. Estoy desde la ciudad de Jamundí, en el Valle del Cauca, cerca a Cali, para quienes no ubican el municipio de Jamundí. Soy ingeniero consultor durante más de 45 años, igual que docente universitario. He tenido mucho contacto con las facultades de ingeniería de la Universidad del Cauca, de la Universidad Nacional, Facultad de Minas en Medellín, la Universidad Nacional en Manizales, la Universidad del Valle y algunas otras universidades donde he estado trabajando en posgrados en Colombia. De nuevo, les manifiesto mi agrado de poder estar acompañándolos hoy y quiero pues dar el mayor aporte posible. Muchas gracias. Mi profe Germán, bienvenido. Definitivamente un cafecito por esas tierras a esta hora caería re bien, pero re bien, re bien. Y está haciendo un poco de frío. Está haciendo frío cuando normalmente aquí en Jamundí a esta hora lo que más brilla es el sol. Imagínense ustedes el frío aquí en Cómbita, Boyacá. Ustedes no saben qué es frío. Bueno, profe Camilo García, bienvenido. Le damos la sola palabra para que se presente, por favor. Vale, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial. Los que no me conocen, que creo que son la mayoría, mi nombre es Camilo García. Soy abogado. Ingresé a la RAM por una invitación del doctor William. Compartimos un escenario en la Universidad Nacional hace alrededor de un año y estoy aquí para aportar. Me especialicé en políticas públicas. Tengo una maestría en Derecho Económico y pues he venido trabajando temas de transporte desde particularmente las políticas públicas y el análisis económico del derecho en lo que pueda colaborar, con todo gusto. Muy bien, profe. Pensé que era el único que no era ingeniero. Eso está bien. Yo pensé que era el único. Chévere que yo creo que la interdisciplinariedad nos fortalece muchísimo. Profe Pedro Luis Jiménez, bienvenido. Muchas gracias, profesor Javier. Mi nombre es Pedro Jiménez. Puedes prender tu cámara y te escuchamos lejos, profe. El audio no te está ayudando. Ya, dame un segundo si quiere. Pasa con otro profesor y dame 2 minutos. Vale, mi profe, tienes algunas dificultades, te escuchamos lejos. Te vamos a esperar. Profe Hernán Fernández, bienvenido. Profe Pedro Luis, si quieres apaga tu audio. Gracias. Hola, buenos días. Soy Hernán Otoniel Fernández, soy ingeniero civil y especialista en vías terrestres y en dirección universitaria. Muy amigo de Germán Arboleda, de Pedro Luis Jiménez, de Wilmer Pipicano, sí, de las canas que están en este grupo. Muy bien. Mi actividad principal pues, la realicé en la Universidad del Cauca desde 1966 que me gradué. Fui el fundador del Instituto de Vías de la Universidad del Cauca y el director durante 15 años. Luego estuve en la rectoría de la universidad 8 años. Luego, cuando se creó el Instituto Nacional de Vías, en la Secretaría General Técnica. Y actualmente trabajo como consultor aquí en Colombia y en países de América Latina. Gracias, me da mucho gusto estar en el grupo. Qué privilegio estar con ustedes, profesores. Qué orgullo. Valoro muchísimo esa experiencia y ese conocimiento. Aunque no estoy en este grupo, estoy en un grupo de movilidad. Me parece que vale la pena hacer unos esfuerzos y acompañarlos de vez en cuando, porque el tema de la planificación como pregrado de administrador de empresas, ustedes entenderán que me encanta mucho y lo que tiene que ver con políticas públicas en lo que ha referido siempre a la población con discapacidad es un tema que a mí particularmente me ha gustado mucho. Profe Wilmer Picanto, por favor. Pipicano, por favor. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un honor compartir con este grupo tan experimentado y excelente. Yo soy ingeniero civil de la Universidad del Cauca también, con bastantes años ya, casi 30 años de experiencia en temas de movilidad. Soy egresado, como dije, de una maestría también de la Universidad del Cauca y he estado de consultor en varios países de Latinoamérica también. Es un placer estar con ustedes y poder escuchar y compartir la experiencia sobre este importante tema. Gracias. Muy bien, profe, qué bueno escucharlo, que igualmente un placer conocerlo por acá, Boyacá de nuevo, bienvenido por acá. Profe Eric Vergel, bienvenido. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. También para mí es un privilegio estar en este grupo. Mi nombre es Eric Vergel, profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes en Bogotá. Trabajo temas de transporte y usos del suelo, la relación vivienda y transporte y el tema de las nuevas tecnologías para mapeo de transporte informal. Lo que yo trabajo en mi investigación. Llevo en este comité ya prácticamente 2 años y pues un gusto saludarlos el día de hoy, poder participar en este espacio. Muchas gracias. Accesibilidad en el transporte, ese es un tema que en lo particular me llama mucho la atención. Algún día conversaremos, si su merced lo permite, al respecto, mi apreciado profesor. Por supuesto. Bueno, Muchísimas gracias. profe, ¿cómo te fue con tu tema técnico? ¿Sería que ya arreglaste la situación, profe Pedro Luis? Yo no sé si me escuchan ahora bien. ¿Me escuchan ahora bien? Mejor. Se escucha mejor. Muy bien. Bueno, sí. Bueno, entonces ya voy a abrir la cámara de un segundo. Es que no estoy en Bogotá, estoy cerca de Melgar en este momento, cerca del Valle de los Lanceros. Entonces por eso tal vez tengo problemas con la cámara y con la conexión. Mi nombre es Pedro Luis Jiménez, yo soy profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana hace ya más de 23 años. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en sistemas inteligentes de transporte y gestión vial, en todo lo que tiene que ver con hoy en día lo que es la tecnología aplicada a los ITS. Yo también trabajé en planeación nacional durante más de 8 años y en el Ministerio de Hacienda durante cerca de 5 años. Y bueno, por aquí para colaborarles y ayudarles en todo lo que ustedes a bien tengan. Gracias. Gracias, profe Pedro Luis. No sé si tienes la posibilidad de mejorar el audio de golpe con un micrófono, con una, no sé, subiéndole el volumen, algo falta para que suba un poquito más el audio y la grabación tenga mayor fidelidad. Bueno, entonces queda por presentarse el profe Carlos Bueno, nuestro coordinador, y antes de darle el uso de la palabra al profe para que arranque su papel, porque será él, vuelvo y repito a los asistentes, él nos va a representar en una jornada que se va a hacer de grabación al mediodía y él llevará allí las conclusiones de lo que hablemos esta mañana. Entonces me convierto en parte a partir de ahora. En su momento daré mis opiniones. Les quiero recordar a ustedes que giramos nuestra conversación, porque esto es una conversación deliciosa, alrededor de un tinto y desayuno virtual. Va a girar alrededor de 2 temas centrales que tenemos allí anotados, ¿no es cierto? El primero, pues el tema propio del comité, que es la planificación de política. Ese es el tema propio del comité número 4. Me parece que no podemos desligarlo del tema central. Y allí, como lo tenemos anotado en esta 8ª asamblea, el tema central es por una movilidad sostenible e incluyente en tiempos de pandemia. Entonces, movilidad, sostenibilidad e incluyente, las 3 palabras mágicas que tendríamos que articularlas, ¿no es cierto? Creería yo, dar nuestra opinión institucional, personal y profesional en lo que refiere obviamente
al título de nuestro comité en este momento, el de planificación de políticas, el número 4. Para que te presentes y nos digas cómo sería, tú nos das las palabras, nos cortas, nos pones juiciosos, que no nos alarguemos. Profe Carlos, te doy el uso de la palabra y acá quedo a tu disposición. Perfecto, buenos días a todos. Un gusto volverme a encontrar con muchos de los que ya hemos interactuado en el comité. Mi nombre es Carlos Bueno, soy ingeniero civil de la UIS, tengo una maestría y un doctorado en transporte, principalmente enfocado en temas de electromovilidad. Como comentaba Javier, la idea digamos, de este encuentro es que podamos eventualmente compartir un diálogo en torno a estos temas relevantes que se están viviendo, digamos, en torno al transporte público y en especial, digamos, teniendo en cuenta que nuestro comité tiene un énfasis especial en temas de políticas públicas. Y ahí quisiera eventualmente dar la palabra a cada uno de ustedes para que nos compartan, digamos, sus impresiones sobre un poco el contexto, como ven, en estos tres temas de movilidad sostenible, incluyente y todo el tema asociado al tema de la pandemia. Y eventualmente, inicialmente que veamos ese tema y en una, digamos, segunda ronda podamos, digamos, ver qué propuestas podríamos nosotros tener para desarrollar en el marco digamos, del comité que nos compete y que podamos, digamos, adelantar en lo que sería el próximo año, también haciendo, digamos, un especial énfasis que existían unos compromisos eventualmente de hacer algún tipo de reuniones que por quórum no se han podido desarrollar y a aprovechar el espacio eventualmente para concretar algunas de ellas, para discutir esos temas y otros que nos parezcan de interés asociado al tema de políticas públicas. Entonces, en ese caso, yo quisiera de pronto empezar con el orden que va acá en las cámaras para poder de pronto dar, para que sea más fácil la participación, empezar con el profesor Germán Arboleda. Si nos pudiera, digamos, dar sus primeras impresiones sobre estos temas relevantes. Sí, muy bien, Carlos, muchas gracias. La realidad es que el mundo, no solo Colombia, sino el mundo está cambiando por una movilidad sostenible. Eso ya no lo podemos parar, eso tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que ejecutarlo. Ya vemos que las ciudades tratan de cambiar, de pronto no muy bien, de pronto muy a la fuerza, y ahí surge alguna recomendación que podríamos dar más adelante sobre el tema, sobre todo en la forma como estamos tratando de implementar este nuevo cambio. Se nos cambió, utilizando la palabra que más sobresale en este nuevo cambio, que es la pirámide de la movilidad, se nos cambió. Ya pusimos en primer lugar a los peatones, luego le damos la segunda jerarquía a los amigos ciclistas y por último lugar, pues tiramos a todo lo que es privado, como lo son las motocicletas y los vehículos particulares. Ese es el enfoque que se ha venido moviendo en los últimos años, pero yo considero que ha faltado mucha capacitación, mucha educación y solamente nos hemos estado contentando con la conceptualización de que la pirámide cambió. Pero yo creo que eso implica muchas cosas más y de pronto nuestro comité es un comité que tiene mucho que pensar al respecto y de pronto puede encontrar cosas muy positivas para aportar. Indiscutiblemente, no solo desde el punto de vista de la movilidad, el mundo quiere que tengamos sostenibilidad. Queremos respetar el ambiente, queremos que las nuevas generaciones
también puedan disfrutar de todo lo que la naturaleza nos brinda. Nosotros realmente como seres humanos dependemos totalmente de la tierra. Entonces no podemos ignorar la importancia tan alta que tiene la tierra, no podemos estar destruyéndola nosotros mismos, porque hay un símil y es que destruir la tierra es como que cada uno de nosotros se pusiera a destruir la propia casa. Yo creo que nadie se atreve a destruir su propia casa. Entonces, dentro de ese contexto de sostenibilidad en todos los términos, nosotros como parte del mundo de la movilidad y sobre todo de la parte que está pensando, que está viendo cómo hacer las cosas bien, considero que tenemos mucho por aportar. Bueno, hasta ahora quisiera dejar mi intervención en este punto y pues muchas gracias por haberme permitido expresar estas palabras. Perfecto, profesor Germán. Ahora continuaríamos con el profesor Freddy. Pues muy buenos días de nuevo. Yo, ¿qué pues, reflexión podría aportar? Yo creo que se acaban de cumplir ya 8 años de la expedición de la ley estatutaria que garantiza el pleno ejercicio para los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de esa ley hay un artículo que le da a las terminales de transporte, a los sistemas de transporte masivo, a los sistemas de transporte en general, a las infraestructuras físicas, 8 años de plazo para que de alguna manera le den accesibilidad a las personas, que ya ha cambiado en este digamos, periodo de tiempo el concepto, y ya no se juzga a la persona, digamos, como el sujeto de la discapacidad, sino se está ya hablando, por ejemplo, de personas condicionadas por el entorno físico. Parece que este comité sí va a tratar el tema de personas condicionadas por el entorno físico y que de alguna forma requieren de la accesibilidad a los medios de transporte. Debería revisar un poco el contenido de esa ley, porque colocó unos plazos de 8 años que yo creo que no han sido tenidos en cuenta en general por las políticas públicas nacionales y locales, y que también en su implementación tienen serios problemas por las dificultades que tienen las empresas de transporte y los que proveen las infraestructuras. Desde el punto de vista de todo este tema de transición energética, yo creo que han sucedido muchas cosas que también podrían ser eh, parte del debate de lo que pues trate este comité. Y pues por último, dejando allí también las reflexiones de una forma muy corta, decirles que en los días en que estén, digamos, convocando a estas reuniones, con todo gusto yo podré participar y darles algún aporte al respecto. Perfecto, profesor Freddy. Ahora con el profesor Pedro Luis. No sé si ahora me escuchan mejor. ¿Aló? ¿Me escuchan mejor? No, profesor Pedro, se le oye la voz extraña. No sé si soy yo o los otros compañeros lo oyen también. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? No sé, Javier, tú Sí, también. Pedro, tienes mal el sonido. Sí, el sonido está, de pronto pasamos con el Sí, el profesor sonido no le Eric, está ayudando. Me cambié mientras el audífonos. profesor Pedro mira el sonido. Perfecto. Gracias. Perfecto, profesor Eric. Sí, los escucho. Yo también estaba escuchando a Pedro Luis con la voz diferente, no se entendía muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos con el profesor Eric. De pronto, si nos puede dar sus impresiones sobre los
sobre los temas asociados a la movilidad sostenible e incluyente, sobre todo el tema en tiempos de pandemia, ¿no? que es un componente bien particular. Ah, sí, por supuesto. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar en el capítulo de movilidad del informe de calidad de vida de Bogotá, ¿cómo vamos? Y allí tuvimos la oportunidad de describir y analizar todas las implicaciones que tuvo la pandemia en la movilidad de Bogotá. Miramos las cifras de cómo cambiaron el número de pasajeros en el sistema Transmilenio, lo analizamos por cada periodo de cuarentena, también en el SITP. Yo hace poco saqué un artículo en La Silla Llena al respecto y lo que hicimos fue también documentar el tema de la seguridad vial. Pudimos documentar esto con información que nos facilitó el distrito de la Secretaría de Movilidad y también pudimos mostrar cómo la variación que hubo entre 2019 y 2020 en indicadores de seguridad vial. Vimos que hubo una fuerte transición hacia modos en donde la gente lograba evitar el contagio, o sea, había mucha preocupación en la población por utilizar modos de transporte que pudieran generar riesgo de contagio por COVID. Entonces ahí se vio una transición hacia vehículos particulares, bicicletas, motocicletas y una reducción muy fuerte en el uso del transporte público. Aquí acabo de compartir en el chat el artículo que escribí en La Silla Vacía sobre estos cambios y las implicaciones de la pandemia en movilidad en Bogotá. Analizamos los cambios en el número de pasajeros en las estaciones y portales de Transmilenio, también revisando cómo incidían las decisiones de política de cuarentenas y de las restricciones que impuso el Ministerio de Transporte para proteger a la población del número el porcentaje de la demanda de usuarios en el transporte público. Y documentamos algo muy interesante que fue la migración al teletrabajo. Hubo muchas personas que utilizaban transporte público, vehículo particular y bicicleta que migraron al teletrabajo. Eso es interesante. Y también documentamos la generación de ciclo de infraestructura, que inicialmente fue temporal en Bogotá, luego se volvió permanente, con los casos emblemáticos de la carrera séptima y la calle 13. Y aprovechamos que el programa Cómo Vamos tenía unas encuestas que se realizaron en 3 momentos de la pandemia para revisar cómo ha sido el cambio de la distribución modal en la ciudad de Bogotá. Ahí está el ejercicio, ustedes lo pueden ver en una gráfica del documento. Entonces, yo creo que pues el cambio de paradigma es muy fuerte. De todas maneras, en Bogotá yo lo que veo es que la gente está empezando a reclamar espacio para el vehículo otra vez y se está en un fuerte debate al respecto. Sobre todo en la carrera séptima la gente se queja muchísimo y es un tema de pedagogía, ¿no? Yo creo que si se lograra hacerle reflexionar a la gente sobre estos temas, yo lo que hago en mis clases de arquitectura es lograr que los jóvenes puedan cambiar un poco el chip y darse cuenta de la importancia de generar infraestructura para la movilidad sostenible cuando hacen proyectos de arquitectura y diseño urbano, por ejemplo. Perfecto, profesor Eric. Muchas gracias por toda la información. Ahora la profesora Yaris Isabel, por favor. Ok, buenos días otra vez. Gracias. Bueno, realmente soy de reciente participación en la red, pues no tengo mucha información de pronto del trabajo que se ha venido realizando. Los temas que se plantean pues son bien interesantes. Estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos profes, que definitivamente la llegada de la pandemia sí nos ha cambiado el chip, es decir, creo que con ella todo cambió y hizo muy visible, digamos que la necesidad que nosotros tenemos de protección del medio ambiente, y eso fue a nivel mundial, ¿verdad? La necesidad de proteger el medio ambiente, que lo hemos agotado, pero que necesitamos recuperarlo, y también sensibilizó mucho a la sociedad sobre todos los temas. En ese sentido, creo que es un momento bien importante
o debemos aprovechar esta coyuntura, ¿verdad?, para trabajar en esas políticas relacionadas con sostenibilidad y movilidad incluyente, ¿cierto? Pero al igual que los otros profes, estoy también, digamos, de acuerdo que se pueden dar las políticas que se quieran. Podemos tener la disposición de trabajar en ello, pero mientras no se ataque el problema de raíz, es decir, que se trabaje en temas de cultura ciudadana, de educación vial, de cultura vial, cualquier política pues va a ser papel muerto. Entonces, ahí yo creo que es importante nuestra labor desde la academia, ¿verdad? Y como decía el profe ahorita, ese tipo de actividades en las que nosotros podamos vincular a los estudiantes para que ellos vean, visibilicen el problema, lo entiendan, crearles esa sensibilidad y poder hacer que ellos exploren como en soluciones para mejorar esto, pues es maravilloso. En mis clases también, yo doy en el curso de diseño de vías en la Universidad del Norte, y ahí también dentro de la tarea de diseño que se les pone, pues digamos, se toma en cuenta, se tiene en cuenta el que ellos incluyan temas de movilidad sostenible también. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora el profesor Hernán Fernández. Muy bien. Bueno, aprecio mucho los comentarios que han expresado los amigos del grupo. Personalmente, quisiera que nos sensibilicemos con letras mayúsculas y que nos metamos una gran preocupación. Personalmente, siento que no existe la dinámica para hacer el cambio, ni la dinámica institucional, ni la dinámica académica, ni la dinámica social. Y por parte de la propia sociedad tenemos una gran demanda y ellos empiezan a actuar de acuerdo con sus propios intereses. Estoy plenamente de acuerdo de que debemos involucrar al planeta, la sostenibilidad y en realidad la convivencia entre todos los seres vivos y en armonía con el planeta Tierra. Como estamos en un comité de planificación, creo que es indispensable que empecemos a generar ideas de mediano y largo plazo, porque una de las problemáticas siento es que somos cortoplacistas. Resolvemos el problema del día a día. Diciéndolo coloquialmente, tenemos la actuación de bomberos, de apagar el incendio diario. Y el país requiere, y la sociedad requiere planes de mediano y largo plazo. En el tema de planes, hemos visto algunos del gobierno. Cámara Colombiana de Infraestructura lideró un plan intermodal de transporte para la competitividad. Y ese plan está referido prácticamente a infraestructura carretera, a la infraestructura principal, no incluyó ni la red secundaria ni la red terciaria, y como se enfocó a competitividad, pues no incluyó los aspectos sociales y ambientales que son indispensables de incluir. Esto para decir que desde gremios se proponen planes para intereses particulares y no colectivos. También desde el gobierno hemos visto un plan férreo. Sí, se trabaja un plan fluvial, pero se trabaja por modos. Entonces, la segunda idea es que tengamos planes de mediano y largo plazo y además que estén integrados entre sí, que tengan la interrelación. Ahora, esos planes se refieren mucho a infraestructura y entendemos que
cuando hablamos de movilidad, pues es indispensable incorporar a los servicios de transporte y a la logística para el transporte. Entonces, todos estos temas se manejan pues muy aislados. Por otra parte, la institucionalidad es débil. La institucionalidad, tenemos un Ministerio de Transporte como organismo rector del sector transporte y otras entidades que pertenecen a ese organismo. Y como en alguna ocasión lo dijo el exministro Rudolf Holmes, tenemos anemia técnica en las instituciones. Entonces, tenemos que darnos una pregunta sobre las competencias y la idoneidad, digamos, de quienes toman las grandes decisiones nacionales. Y una dificultad que tenemos los actores sociales es tener una interlocución válida con la institucionalidad, porque hay desequilibrios en conocimientos. Y por último, quisiera comentar sobre el papel de la universidad. Esa es una reflexión profunda que tenemos que hacer. Personalmente pienso que las universidades son organizaciones de anteayer. Óigame la frase que estoy diciendo y la digo con mucho respeto. He estado decenas de años en la universidad y siento que la universidad está actuando en cierta forma al margen de la problemática social. Y mi llamado sería para que integremos y generemos desde la universidad esos espacios educativos y fundamentalmente espacios de educación para estudiar la problemática del país, para proponer soluciones a los problemas del país desde la universidad. Que seamos proactivos. La sociedad futura necesita cambios sustanciales porque predominan los intereses particulares sobre el bien común, predomina la economía sobre lo social y sobre lo ambiental, y sobre esto pues hay muchos temas de reflexión. Entonces, pues con respeto propongo esto y que desde la universidad realmente generemos una dinámica proactiva. Tenemos el conocimiento en la universidad. Es sorprendente la competencia de quienes están en la academia y en cierta forma el compromiso. Tenemos los estudiantes de las nuevas generaciones. Por lo tanto, una gran posibilidad de contribuir a generar cambios y esa movilidad sostenible para el bien de todos. Muchas gracias. Y a las 8 tengo que retirarme porque tengo otra reunión, entonces lo menciono de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernán. Y ahora el profesor Wilmer, muy importantes sus apreciaciones. Bien, muchas gracias también. Comparto las apreciaciones que han tenido los compañeros sobre la necesidad de responder de manera proactiva siempre frente a esta nueva situación. La pandemia definitivamente nos obligó a repensar nuestra forma de vida, pero también nos mostró muchas debilidades, muchas falencias que teníamos en el modo de vivir y de utilizar los medios, digamos, especialmente en cuanto a la movilidad. Yo decía que la pandemia al inicio casi que nos dejó sin trabajo porque como no había congestión, los ingenieros de tránsito estábamos desocupados. Pero ahora que ha retornado, si la normalidad es la congestión, digamos que estamos nuevamente ante unos temas de congestión críticos. Lo interesante de esto es que resaltó o hizo más visible la necesidad de que la planificación no puede ser vista desde un solo punto de vista. Digamos que la planificación es integral y vemos cómo se mostraron falencias que teníamos de no conversar unos profesionales con otros. Actualmente cuando vemos que la gente se pasó a modos como la bicicleta, el peatón,
empezó a ser más notable la deficiencia que hay en el espacio público en la ciudad. Movilizarse a pie, en bicicleta, es más complejo de lo que se pensaba, con otros componentes sociales también que han sido visibles, la parte de seguridad que quizá desde el punto de vista de planificación no la habíamos resaltado, y cómo esta vulnerabilidad de los actores pues también obliga a repensar muy rápidamente las acciones. Comparto que quizá hemos visto las acciones aisladas o de corto plazo, y que eso pues complica un poco la definición de unos proyectos, de unas acciones de más largo plazo, que sean más sostenibles en el tiempo. Definitivamente ese modo de responder a veces sin el tiempo para evaluar y comparar, también nos trae otras consecuencias. Creo que se tuvieron que tomar decisiones sin los elementos y sin medir las consecuencias en respuesta a una situación crítica, desde todos los componentes. Y ahí viene un poco también que comentaba de que nos obligó a pensar que la forma como se planificado las ciudades, que se hablaba de las ciudades de 15 minutos, creo que tenemos que ver ese componente, porque nuestras ciudades no fueron planificadas para tener una accesibilidad de 15 minutos, y seguirán siendo críticas por un tiempo hasta no tener otra forma de planificación. Entonces creo que la oportunidad de repensar y de ver cómo actuamos, porque otras disciplinas, como por ejemplo los médicos, tuvieron que responder a una situación bastante crítica. La forma como aprobaron las vacunas, mire que fue también un reto. Quizá de las profesiones que menos se vieron complicadas fue las que podían trabajar en casa, pero a medida que se ha ido normalizando, pues vemos que la gente tiene que retornar a las oficinas. Creo que es una bonita oportunidad para repensar y ver cómo es que definimos políticas que sean más duraderas y más sostenibles en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Wilmer. Y ahora el profesor Pedro Luis, de pronto si está mejor con el audio. No sé si me escuchan mejor en este momento. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si me permiten, no voy a abrir la cámara en razón de precisamente los problemas que tengo de conexión. Varias cosas y de pronto algunas que pueden sonar polémicas. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros desde la academia es que siempre que pensamos en soluciones se nos olvida que tenemos un problema esencialmente en nuestro país, que es un problema fiscal. Por haber pertenecido al DNP y al Ministerio de Hacienda, tenemos que pensar que las soluciones tienen que tener un marco fiscal que se puedan hacer y elaborar. Porque la infraestructura siempre ha sido un motivo de importancia en todos los gobiernos, no es por otra cosa que por lo que genera en empleo, por lo que genera en desarrollo, por lo que puede permitir en algún momento que algunas regiones se desarrollen. Estamos ante dos crisis bien importantes desde la perspectiva de la ciudad y desde la perspectiva del hacer, que riñen también con la sostenibilidad y el crecimiento. Yo el otro día hablaba con un alcalde, y el alcalde me decía, mire Pedro, cada vez nuestros sistemas de transporte público cargan menos gente, cada vez nuestros sistemas de transporte público tienen menos posibilidad de permanecer en el tiempo. La crisis de los sistemas de transporte masivo con respecto a los temas de financiamiento es muy compleja, ¿sí? De hecho, la última ley, la 2155, lanza un salvavidas a las ciudades, donde en ciudades como Bogotá tenemos unas deudas billonarias, ¿sí? Y sin embargo el alcalde me decía, Pedro, y todo lo que nosotros hacemos todo el tiempo es
en contra de esa misma demanda del sistema de transporte público. Cuando nosotros decimos vamos a trabajar para lograr mayores desplazamientos a pie, vamos a lograr mayores desplazamientos en bicicleta, esa gente no es gente que se esté bajando del carro, ¿no? Eso es gente que se baja del sistema de transporte público. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo tenemos una sostenibilidad del sistema, pero cómo también tenemos una sostenibilidad fiscal de los sistemas de transporte? Y una de las condiciones es, y se ha dado en la carrera de esto, el tema de, bueno, evitemos que la gente use el vehículo privado. Y yo pregunto, esto es un poco la gallina de los huevos de oro. ¿Qué va a ocurrir cuando los vehículos privados se acaben y la sobretasa para el transporte público se acabe y los impuestos de rodamiento también se disminuyan? E inclusive los conceptos hasta de infracciones también, digamos, de alguna manera disminuyan como parte de la alcabala de los sistemas y de la movilidad. Entonces, hoy nosotros hablamos de sostenibilidad, hablamos de la posibilidad que trabajemos en cicla, pero a nadie se le ha ocurrido decir, oiga, bueno, y si el Estado está poniendo una ciclovía, ese señor que tiene una cicla no tiene también la obligación de aportarle al Estado por lo que está usando. O las motos, que es un tema todavía más complejo. Yo creo que estamos en mora como academia de decir, oiga, mire, desde hace un par de años, y lo dije yo en otra reunión que tuvimos en la RAM, desde hace un par de años la proporción de motos con respecto a vehículos se cambió. Ya en este momento tenemos más motos que vehículos. Y la pregunta es, bueno, pero hay algunas motos que simplemente no pagan impuestos, simplemente porque son menos de 125 centímetros cúbicos. Entonces, lo único que pagan, por lo menos en Bogotá, es derechos de semaforización. En otros países, en otras ciudades, ni siquiera los pagan. Y cuando alguien sale y dice, venga, las motos deben pagar peajes, todo el mundo dice, no, es un exabrupto porque son las personas que menos recursos tienen. Y cuando vamos y miramos cómo ese número de motos impacta a nuestro sistema de salud pública con el tema de accidentalidad, vemos que es muy alta, muy alto la proporción de accidentes que ocurren en motos versus otro tipo de movilización. Entonces, nosotros sí estamos en mora y somos el comité de planificación y de políticas públicas de decir, bueno, ¿y cómo vamos a cambiar este tema? Nosotros tenemos en Colombia un sistema absolutamente reglado en todo, en los temas especialmente dado que tenemos dentro del grupo un abogado. Y la verdad fue que nos hemos dedicado a generar una cantidad de reglamentaciones que ya nos están llevando también a tener unas tensiones incomprensibles. El mundo está cambiando para acabar los intermediarios. Tenemos Airbnb, tenemos Netflix acabando intermediarios, y ahora cuando salimos a hablar de Cabify, de Uber, la pregunta que se hace mucha gente es, oiga, ¿y qué pasó con los servicios de transporte público individual? Por ejemplo, los taxis. Durante años hemos convivido con una realidad absurda, que es el tema de los cupos, en la que todo el mundo sale y dice, oiga, no, pues como estamos en el tema de los cupos, entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que responder a los señores de las empresas de transporte público individual con eso. Pero el cupo ni siquiera está arreglado por el Estado. Y sin embargo es la principal objeción para que una persona pueda poner su carro a disposición de otros para que se puedan movilizar. Entonces estamos realmente en muchos debates que tenemos que poner sobre la mesa las universidades en una situación tardía de salir a hablar, ¿no? Hoy en día yo veía una discusión con respecto en España, en lo cual ya el Ministerio de Transporte estaban pensando en cambiarle el nombre de Ministerio de Transporte. En realidad ellos son Desarrollo y Fomento, ¿no? Pero todo lo que tiene que movilidad ya no hablan solo de movilidad, hablan de movilidad de información digital. ¿Sí? Información digital. Hoy en día todo lo que es Waze, todo lo que es Google, las plataformas, todo lo que inclusive me ofrece la disruptiva de la tecnología celular,
pues me lleva a que yo tenga información. Los ingenieros de transporte siempre tuvimos un problema y es cómo lograr conocer que la muestra que teníamos representaba la realidad. Y hoy el problema es otro, el problema es que tenemos tanta información que cómo hacemos para analizar toda esa información. Tenemos necesidad hoy en día de crear matrices origen-destino con todos esos algoritmos que nos inventamos para poder saber qué es la realidad, cuando simplemente casi todos los vehículos con los que andamos, la gente tiene un teléfono con un Bluetooth y podíamos hacer perfectamente seguimientos de rutas y enrutamientos siguiendo esa huella de Bluetooth. Hay más celulares en el país que personas. Entonces, hay unas discusiones en las cuales nos hemos quedado, política pública, el sistema, los sistemas de transporte, qué pasa con las motos, qué pasa con los vehículos. Yo personalmente, y puede sonar contradictorio, yo no estoy en contra de los vehículos privados. Eso me parece que ha sido una posición demasiado totalitarista. Yo digo, no, aquel que quiera usar su vehículo privado simplemente tiene que pagar de tal manera que aquellos que no puedan utilizarlo no lo tengan o no tengan accesibilidad a él, tengan una compensación por eso mismo. Los impuestos en general se crean para lograr un pago a la sociedad por lo que unos tienen y los otros no tienen. Yo siempre he dicho que el impuesto es un subsidio cruzado. Hoy en día, por ejemplo, miren ustedes, hablamos de subsidio al transporte. Todos los empleados tienen subsidio al transporte y cuando tienen subsidio al transporte andan en moto. Entonces, hay unas discusiones que tenemos que dar. Yo en algún momento, estando en Planeación Nacional, dijimos, las motos tienen que pagar peajes y se nos vino todo el mundo encima. Dijo, pero ¿cómo se les ocurre? Es que la moto la gente la tiene, es lo que menos, la gente que menos tiene. Yo digo, no, la gente que menos tiene es aquel que no tiene ni siquiera para una bicicleta. Eso es la gente que no tiene. Entonces, estas discusiones creo que deberíamos tener una posibilidad de darlas en realidad y saber cómo en muchos casos hay políticas contradictorias que nos terminan diciendo, bueno, ¿para dónde vamos? Gracias. Muchas gracias, profesor. Creo que Juan Manuel tenía la mano levantada antes de la intervención. No sé si Juan Manuel quiere decir algo. Profe Juan Manuel tenía el salió. micrófono apagado y como que se le apagó, se le salió. Ok. Haciendo, digamos, aras del tiempo y que creo que muchos tienen compromisos, digamos ya esta primera parte que nos permitió como tener ese paneo general de la visión que tienen cada uno de los integrantes y que es muy importante y la llevaremos, digamos, al resumen. Me gustaría aprovechar un poco la intervención del profesor Pedro Luis, efectivamente, para contextualizar esta segunda parte, que es qué plan, digamos, debería tener el comité para poder, digamos, apuntarle a aportar en la discusión de este tipo de políticas. Perdón, Javier, ¿iba a decir algo? Sí. Gracias, profe. No, pues juego el papel de, ¿cómo se dice? Juego el papel de ayudar acá, de coordinar la sala. Tú eres el coordinador, pero sí quisiera, aunque no soy de este comité, generar un aporte con la venia tuya desde mi perspectiva al respecto del tema que nos reúne. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hay unas palabras claves aquí en el tema central, y las palabras son, vuelvo y repito, movilidad, la palabra sostenibilidad y la palabra inclusión. Y quisiera empezar por la última, por inclusión. Y cuando hablo de inclusión, no me voy a referir exclusivamente a las personas con discapacidad, sino que me voy a referir a un grupo un poco más amplio, que son las personas con movilidad reducida. Las personas con movilidad reducida llegan allí quienes usamos sillas de ruedas, quienes usamos bastones, sino que también llegan allí quienes por su talla, por su peso,
por temas de obesidad, por su edad, tema de adulto mayor, o niños, ¿no es cierto? Infancia, madres con sus coches, madres gestantes, obviamente las señoras embarazadas. Entonces, todo este grueso de la población empieza a hacerse parte de eso que les estoy diciendo hoy, de un grupo con movilidad reducida. Y ese grupo de movilidad reducida en una nueva realidad donde se empieza a alejar el tema del transporte, a veces pues como que da miedo, como que mejor la bicicleta, como que mejor a pie, como que mejor su propio vehículo. Entonces empezamos nosotros aquí a hablar también en esa inclusión de algo muy importante que es el tema de género. Y entonces cuando se habla del tema de género con esas mujeres también que van a pie, que son agredidas por su condición. Y entonces esos son temas, vuelvo y repito, que nosotros como academia pues no podemos dejar de lado, y de ahí comienzan a hacer pues una propuesta para identificar entonces nosotros el concepto de inclusión. Y pues en este sentido yo tengo que ser pues muy preciso, y voy a referirme a la población con discapacidad, y con la población con discapacidad pues de cerca obviamente las víctimas de la violencia vial. Entonces a mí me parece que vale la pena que repensemos un poco el papel que venimos haciendo, y que empecemos a entender pues que las víctimas tienen un rostro, que las víctimas tienen una familia, que las víctimas tienen una actividad socioeconómica, y que las víctimas no son solamente números. Y porque como son números, entonces se vuelven parte de nuestras estadísticas, se vuelven parte de nuestras investigaciones, se vuelven parte pues de esa realidad cuantitativa de nuestro país. Pero hay una realidad social que también están allí, y es que ellos tienen hijos, que tienen unos trabajadores, tenían una serie de factores que debemos revisar, y sobre los que nosotros vale la pena que trabajemos, y esa interdisciplinaridad pues me llama mucho la atención para poderla fortalecer desde la academia. Y cuando ya llega el concepto de sostenibilidad, que también es otro elemento importante, tengo que recordar dos experiencias que he vivido. La primera es cuando, como consejero territorial de planeación en el departamento de Boyacá, y daban los informes los de agricultura, o los de... Vuelvo a levantar la mano. Profe Juan Manuel, ¿puedes apagar tu micrófono un minutico? Qué pena, un minutico, profe. Gracias. Entonces, les estaba contando ya para terminar, que hablaban siempre con qué orgullo de la cantidad de árboles que se sembraban, ¿no? Hablaban siempre con mucho orgullo de la cantidad de árboles que se sembraban, pero si todos los árboles que se sembraran, que se han sembrado en los diferentes gobiernos y en los diferentes países, pues este planeta debía estar totalmente verde, porque nos sentimos muy bien sembrando un árbol, nos sentimos muy bien diciendo que lo hicimos, pero se nos olvida que ese árbol hay que ponerle agua, que hay que aporcarlo, que hay que cuidarlo, pues para que haga su trabajo. Pero nos tomamos la foto, sembramos el árbol, y se nos olvida el concepto de sostenibilidad. Y sostenibilidad es justamente que ese árbol salga adelante. Y lo mismo sucedía, ya para terminar, con el tema de las señales de tránsito, cuando yo era director de planeación del Instituto de Tránsito de Boyacá, o asesor de la seguridad vial de la alcaldía de Tuna. Cuando hablábamos del tema de la señalización, y esa señalización que pedían los alcaldes que se colocaran en sus territorios, y que íbamos y colocábamos una señal para contribuir con el tema de la seguridad vial, pero que el alcalde peleaba por la señal, pero el alcalde nunca se preocupaba por podar la mata que escondía la señal, por hacerle mantenimiento a la señal por la que él siempre peleó. Y terminaban las señales escondidas. Es más, muchas veces pedía señales y logramos demostrarles que las señales estaban allí debajo de la vegetación, detrás de los árboles, escondidas. Y entonces esa sostenibilidad, le decíamos a él pues que eso también tenía que ser un compromiso de permitir que se hiciera. Entonces he tratado con esta pequeña intervención de poner los conceptos de inclusión, ¿no es cierto?, y de sostenibilidad, para finalmente pues llegar a la palabra movilidad, y hacer que ese derecho que tenemos todos pues se dé desde un ejercicio
articulado entre las universidades, que se dé como un ejercicio articulado desde la academia con el sector institucional, pero que se dé también como un ejercicio de diálogo y concertación con la sociedad civil, que en este momento serían pues las víctimas sobre las cuales nosotros vale la pena que nos acerquemos y sobre las cuales vale la pena que nosotros concertemos con ellos para poder trascender en los trabajos que desde la academia hacemos. Profe Carlos, le agradezco que me haya permitido el uso de la palabra. Muchísimas gracias, profesor Javier. Muy interesante su intervención y muy pertinente. Creo que ahora sí tiene levantada la mano profesor Juan Manuel. Le damos la palabra para que intervenga. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, discúlpeme que tuve que superar alguna dificultad técnica acá, pero finalmente ya estoy acá. ¿Qué les quiero decir? Ante todo, un saludo a Vilmer Pipicano y a Toniel Fernández, con quien estoy muy de acuerdo en lo que han expresado. Yo recién llegué hace unos meses a esta red y a diferencia de todos ustedes, ustedes todos son académicos, eminentemente. Yo la vida me llevó más por la parte operativa. Yo soy eminentemente operativo, eminentemente ingeniero de la calle. A Wilmer Pipicano le consta, hace como 20 años que tuvimos oportunidad de trabajar y yo estaba en eso. Y yo qué veo en este momento, y ya que estamos en este comité de planeación, ¿qué veo en este momento? Me duele mucho, me duele inmensamente que haya tanta diferencia entre el ser y el deber ser. Ahora me explico. Yo veo que la red académica y la academia en general está muy por encima de la realidad en el mundo y en el país nuestro. Todo lo que nosotros vemos en la red y las conferencias de otros países y demás, todos nos hacen ver cómo deberían funcionar las cosas. Pero en nuestro país todo se queda en el papel. Entonces, mi preocupación es cómo no explotamos mejor esta época de la pandemia, por ejemplo, para lo siguiente. Aquí le escuchaba yo hablar a Vilmer Pipicano, recordar lo de las ciudades de 15 minutos y otras cosas. Pero es que hace mucho tiempo, en la facultad, hace más de 50 años, a mí me hablaban de las ciudades satélites. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que, miren cómo es de paradójico el asunto. Nuestra función debería ser evitar los deseos de viaje, no solucionarlos, pero lo que se ve en estas academias es cómo solucionar la movilidad. Y yo diría, tendríamos que empezar por las ciudades satélites. ¿Qué es una ciudad satélite? Pues aquella que presta todos los servicios educativos, financieros y de trabajo en su localidad, y entonces elimina el deseo de viaje. En Bogotá tenemos ciudad satélite, tenemos ciudad con subsidio, tenemos Tunal, tenemos Cerritos. Entonces, nadie habla de cómo eliminar los deseos de viaje como una gran enseñanza de la pandemia. Eso impulsado, acrecentado por el teletrabajo. Entonces, esta pandemia nos deja un paradigma muy grande y tenemos que darle la vuelta completamente a lo que debe ser la vida urbana. Planificar, sí, cuando vayamos a planificar urbano, planifiquemos, pero para que la gente no necesite transporte público. Ya, ¿qué necesidad hay de, ya el metro y el metro aparte ya no da abasto y el transporte masivo? Pero es que tenemos que pensar más en el futuro. ¿Por qué no eliminamos deseos de viaje? Bueno, eso es a nivel macro y hay que ver con la planeación. Ya en la parte práctica, lo que nos toca hacer a nosotros en el diario de venir. Yo traigo a colación ahorita una enseñanza que tuve en 1985 en México, en Río de Janeiro, cuando participé en el cuarto curso de Administración Metropolitana. Los primeros 15 años de mi vida profesional yo siempre decía, los problemas de nuestro país en la parte técnica están en que los políticos nunca le paran bolas a los técnicos. Entonces ellos hacen lo que les provoca. Y el profesor Alor Café, me acuerdo tanto allá en Río, me decía, mire Juan Manuel, estás equivocado. No es que los políticos no le paren bolas a los técnicos, es que los técnicos no han sabido convencer a los políticos de que ustedes tienen la razón. Eso lo vemos todos los días nosotros aquí. Fíjese y verá usted quién es el ministro de Transportes y quiénes son los que están mandando el transporte. Son abogados. Entonces, nosotros como técnicos hemos permitido que la política nos avasalle,
no hemos incidido suficientemente en hacernos escuchar. Por eso en estos días estaba yo por controvertir algo que pasó en la RAM y alguien decía ahí que no, que la política no, que la red académica era solamente para investigación. No, no estoy de acuerdo. Si usted investiga es para llevar a la práctica, para mejorar las condiciones de vida de los demás. Entonces yo quiero llamar la atención sobre cómo le hacemos, ya que estamos en este comité, para que toda la sabiduría que hay en la parte académica se pueda llevar a la práctica. En eso resumo lo que quería decir, y algo que decía Pedro Luis, en el sentido de que había mucha motocicleta que está está ocasionando problemas inclusive en la movilidad, y que son las víctimas más frecuentes. Yo pregunto, ¿qué reglamentación se ha hecho para el tránsito de las motocicletas? Ninguna. El código dice que la motocicleta va por el costado derecho. Y entonces el conflicto viene cuando al circular por el costado derecho, el vehículo automotor va a girar a la derecha. Ahí lo atropella. No hemos desarrollado ninguna política preventiva o de conducta respecto a los motociclistas, que son en este momento los usuarios más vulnerables, casi que más que el peatón, porque son mucho más numerosos. Así un poco desordenadamente, pero eso era lo que yo quería decir, y si ustedes quieren profundizamos en estos temas, en donde, como les digo, la parte operativa está muy lejos de la parte académica. Nosotros ni siquiera tenemos una buena señalización. Finalmente, una reflexión. Si nos imaginamos la seguridad vial, voy a caer en un punto particular, como un edificio de 5 pisos, en donde pueden estar los países desarrollados como en España, en Europa, cualquier parte. En mi sentir, nosotros no estamos ni siquiera en el primer piso. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones básicas. Y traigo a colación una cosa que he denunciado hace 20 años. En el año 2000, sobre la avenida Boyacá 68, un arquitecto, con perdón de los arquitectos, colocó 500 señales de prohibido adelantar. Por Dios santo, ¿cómo colocan ustedes 500 señales de prohibido adelantar en una vía multicarril unidireccional? Porque tanto la Boyacá como la 78 son vías con separador. Y ahí están. Bueno, la mitad ya las vandalizaron. Ahí están. Y otra cosa que hacía yo en la rama en estos días, decía yo, la señalización es una cosa muy sutil, pero es muy útil. Yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que en Bogotá el 60% de las señales preventivas de gálibo están mal colocadas. Y es culpa inclusive del manual, porque el manual no establece claramente que esa señal, por hablar de un caso específico, es la única que no va a 60 o 80 metros antes del punto a prevenir, de acuerdo a la velocidad, sino 60 o 80 metros antes de la última posibilidad que tenga el conductor de salir de la vía si no cumple con el gálibo. Entonces, si no tenemos una adecuada señalización, y Bogotá, para mí Bogotá, es la que tiene más errores en la señalización, y puedo demostrarlo, y con fotografías les puedo decir no solamente del prohibido adelantar ni de la señal de gálibo, sino de muchas otras señales erróneamente colocadas por un arquitecto hace 20 años con la tolerancia de movilidad, en donde, como decía la resolución 10.000, que fue la mamá de los manuales de señalización, las señales hay que colocarlas racionalmente porque si no se desvirtúa su uso. Esto para concluir y decir, y no alargarme, de que yo veo que yo como ingeniero de carretera, de la calle, de afrontar todos los problemas, veo que la academia está muy por delante de la realidad y que no estamos haciendo nada por aproximarlos. Yo pienso que aquí en este comité debemos aproximar la academia a la realidad que vive el país y que vive nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Manuel. Con la intervención del ingeniero, creo que, digamos, pudimos tener, digamos, una gran diversidad de visiones desde el punto académico, desde el punto de vista también del sector público y desde el punto de vista profesional. Creo que, digamos, podemos tener las conclusiones que llevaríamos al resumen como tal. Y, digamos, esta segunda parte, los próximos 15 minutos, quisiera aprovecharlos para tratar de establecer una agenda al corto plazo de algún tipo de reuniones, aprovechando al menos los que estamos acá, que podamos, digamos, tener unas reuniones en lo que resta del año, en el marco, digamos, de los compromisos que se tenían adquiridos antes, pero que
por agenda diversas de todos nosotros, ha sido difíciles de concretar, y creo que este es un espacio bueno para aprovecharlo y eventualmente proponer algún tipo de espacio en esto que queda del año, octubre, noviembre, diciembre, eventualmente que pudiéramos hacer una mesa mensual y donde podamos establecer, digamos, no en este momento, pero sí en la primera mesa, una lista de temas a abordar que podamos discutir, digamos, aprovechando que tenemos gran diversidad, digamos, profesor Wilmer, Germán Arboleda, Pedro Luis, que tienen también tanta experiencia en temas de planificación, y podamos, digamos, establecer una agenda que se saquen como aportes concretos del comité, y que eventualmente en algún momento se hablaba, digamos, de poder tener contacto o expresar la visión del comité a algunos organismos gubernamentales y, digamos, aportar en la discusión, sobre todo en los nuevos COMPES y en las políticas que se están estableciendo. Entonces quisiera aprovechar, eventualmente proponer, creo que para muchos de nosotros de pronto los días lunes o viernes son como más fáciles de pronto de sacar el espacio al final del día, y se proponía de pronto quienes pudieran asistir, digamos, dejar definidas por lo menos 2 fechas, con una diferencia de 15 días, y con esto empezar también como a generar un dinamismo más interesante del comité, entendiéndonos que somos, digamos, como un comité bastante importante, y es el de planificación, ¿no? Entonces, digamos, es importante, digamos, aportar al tema de la discusión. Entonces quisiera de pronto ver qué opción, Javier, por favor. Gracias, profe. Yo no sé si les había comentado, yo fui consejero territorial de planeación del departamento de Boyacá. Inclusive actualmente el alcalde de Cómbita me llamó como para que fuera consejero territorial de planeación del municipio. Esos cargos en el amparo de la ley 152 son unos cargos ad honorem en representación de la sociedad civil para la construcción de los planes de desarrollo de los territorios y para el seguimiento, obviamente, de los planes de desarrollo de los territorios. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, no podemos desligarnos de los planes de desarrollo de los territorios, y obviamente, como lo decía ahora el profe Juan Manuel, el ingeniero Juan Manuel, con toda la razón, no podemos desligarnos ni alejarnos del tema del contexto real, y el contexto real comienza cuando se habla de política, que es una parte de la realidad de nuestro país. Por ejemplo, qué bueno que nosotros pudiésemos, ya viene como una especie de propuesta, digo nosotros como parte de la red, y pues nada, si ustedes me invitan a este comité, trataría de estar, aunque vuelvo y repito, estoy en otro que también me gusta mucho. Entender que debemos acercarnos a lo que está sucediendo en los territorios y poder revisar los planes, vuelvo y repito, de desarrollo que tienen allí, porque las políticas públicas pues se desarrollan dentro de esos planes que los mandatarios propusieron en sus campañas, en sus programas de gobierno, que después se volvieron plan de desarrollo, y plan de desarrollo que contiene las políticas que adoptaron los consejos, las asambleas en los territorios. Ahora vamos a mitad de camino. En este momento del cuatrienio, en cada territorio, vamos a mitad de camino, porque son 4 años, como todos lo sabemos. Y si nosotros en lo que resta de camino nos podemos acercar a esos territorios departamentales o municipales, ciudades grandes o ciudades pequeñas, y si nosotros nos logramos acercar y hacer un aporte y corregir un poco o aportar un poco o resaltar lo que también están haciendo bien, porque es que no es que los satanicemos, que hacen mal la tarea, no, y poder socializarlos nosotros desde la academia y desde el sector que aquí se encuentra, me parece que sería un gran reto podernos acercar a ellos y poder cómo se están desarrollando y cómo se están implementando las políticas en los territorios. Me parece a mí que se valdría la pena hacerlo, porque tendríamos la oportunidad de estar muy cerca de también, vuelvo y repito, de la sociedad civil, y en este caso, pues de las víctimas, que eso me parece que es otra propuesta, que se estuviese cerca de ellos, ¿no? Para poder planear. Y termino diciendo como propuesta que en este comité, de manera especial, nace un gran compromiso y nace un reto importante, y es que debemos que entender que este año termina el Plan Nacional, el Plan Nacional de Seguridad Vial, terminó este año, rajados, por supuesto. Los indicadores muestran que perdimos el año en lo que tiene que ver con los indicadores allí planteados. La Agencia Nacional de Seguridad Vial
está planteando ya y empezó a trabajar sobre la construcción del nuevo plan de seguridad, el Plan Nacional de Seguridad Vial para los próximos, seguramente para la próxima década. Nosotros creeríamos que tenemos la, comillas, obligación de estar muy cerca de ese proceso, generando nuestros aportes, generando una sinergia para que se compadezca pues lo que se está haciendo en el país con lo que corresponde al título de al nombre de este comité. Entonces dejo planteadas esas 3 propuestas en la mesa, mi apreciado profesor Carlos. Recordarles que por favor diligencien el formulario y que lo que aquí se diga a las 12, tú tienes que estar reunido. Me dice el profe William que te recuerde para que te reúnas con él sobre el mediodía y puedan hacer la grabación. Ahí hay un formulario para que por favor lo diligencien, compañeros. Perfecto, profesor Javier. Sí, quisiera, digamos, creo que para que podamos, digamos, pasar a una discusión como un poco más concreta, sería bueno, digamos, generar estas instancias y quisiera aprovechar la oportunidad para proponer eventualmente, pensaría yo que para aprovechar el impulso de esta reunión, podamos tener una primera reunión de discusión en la que podamos proponer los temas a seguir, de pronto la metodología, todo el tema de la estrategia que podríamos abordar para, digamos, eventualmente ser un poco más proactivos, aprovechando, digamos, la gran experiencia del grupo que hay acá, como grandes profesionales que nos acompañen. Inicialmente proponía una fecha para la próxima semana, que fuera el viernes, digamos, en horas de la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde. No sé cómo lo ven, si lo ven muy pronto, eventualmente en 15 días, pero sí sería interesante, digamos, dejar como planteada esa primera como reunión para establecer una agenda que nos permita, digamos, también cuándo nos podríamos reunir y que sea más fácil, digamos, dejar esos espacios seleccionados, puesto que ser más reactivos a través del tiempo es complicado, digamos, que todas las agendas puedan estar alineadas. Entonces quisiera, digamos, aprovechar la oportunidad para ver si están de acuerdo, aprovechando que no somos muchos, y con esto también, digamos, generamos un nicho, un grupo al que eventualmente se puedan sumar otros compañeros que digamos, hacen parte de la red, pero que no están participando. Entonces, quisiera proponer de pronto para el otro viernes, no sé si les parezca bien el día, si hay otra propuesta más interesante, pero la idea sí es que, digamos, pudiéramos cerrar esta reunión como con una fecha interesante en la que podamos seguir esta discusión. No sé, podemos empezar de pronto al contrario, de pronto con el ingeniero Wilmer, si estaría de acuerdo, y de pronto si le parece bien estos días o una fecha más adecuada, si los viernes son complicados para ustedes, o el lunes, digamos, dentro de 15 días, para poder, digamos, que tratemos de dejar como un espacio un poco separado para iniciar. O mejor quisiera pedir, digamos, quién no podría, digamos, en esa fecha propuesta. Estamos hablando del próximo viernes a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, para no dejarlo, digamos, tan tarde para algunos, digamos, que ya cierran la semana. No sé quién tendría inconveniente y lo pudiéramos, digamos, dejar agendado, y yo mandaría la invitación para todos. Por favor, Carlos, ¿me aclaras si es este viernes o el otro viernes? ¿Me aclaras si es este viernes o el otro viernes la propuesta? El otro viernes. Sería el otro viernes para tener, digamos, como capacidad para que todos nos programemos. Y de ahí, digamos... De acuerdo. Ese día, perfecto. ¿Quién más de pronto tendría inconveniente para próximo viernes, o sea, de mañana en 8 a las 4 de la tarde, si les parece bien? Carlos, en la invitación podrías enviar como los temas para claro, poder tener la oportunidad de revisar algo previamente. Claro, digamos, la idea de esa primera reunión es precisamente, digamos, que traigamos posibles temas a discutir, yo lo coloco, y que discutamos, digamos, cuál sería el enfoque metodológico y la periodicidad de las reuniones, como para que haya y establezcamos un calendario que cada uno, digamos, pueda separar, digamos, el espacio para poder compartir.
y con eso le damos un poco más de dinamismo al comité. Sí, profesor Pedro Luis. Mire, profesor Carlos, yo lo que le diría a usted sería, a mí el viernes me parece un día que generalmente se cruzan agendas, sobre todo un viernes al final de la tarde, generalmente hay temas que son complejos. Yo le propondría a usted más bien, mire, hoy con la virtualidad, hace poco se hizo un ejercicio con un profesor de la Universidad Javeriana que citó a una reunión bastante interesante sobre temas de transporte público. Mi propuesta sería que fuera, no sé, un día como un martes tipo 7 de la noche, cuando ya hayamos terminado clases, y que planteemos temas generales. No sé, yo creo que en la medida que el tema de alguna manera llame la atención, y tenemos muchos temas para llamar la atención, no sé, si hagamos una lista, política pública de motocicletas en Colombia, por ejemplo, que es un tema que seguramente muchos tendremos interés de trabajar, o lo mismo continuar con el tema de políticas públicas en sistemas de transporte o política pública en movilidad peatonal, etcétera. Yo creo que si uno lanza una idea, es mucho más fácil que la gente empiece a llegar a que, digamos, que nos reunamos para plantear ideas, porque el problema de estos foros, ¿cuál es? El problema es que muchas veces uno no tiene el tiempo, muchas veces se le olvida, hay que tener una persona, un motorcito así como William Castro que manda mensajes al WhatsApp, que está todo el tiempo trabajando en esos puntos. Y yo creo que yo me permito decir, no sé, hay gente que tiene, por ejemplo, clases de posgrado generalmente en la noche, en la tarde, ¿cierto? Por lo tanto, uno sí tiene un tiempo, no sé, después de las 8 de la noche, incluso. ¿Lo perdimos o yo me perdí? Viernes para... Se le cayó a el audio. Perfecto, Profe Pedro Luis, tienes para dificultades en tu transmisión, profe Pedro Luis. Estás intermitente. A descansar a otros puntos. Esa es mi propuesta, gracias. En comunicaciones en la región rural a veces es complejo. Estoy aquí haciendo malabares con el internet, gracias. Bueno, digamos que el día puede ser complicado como propone el profesor Pedro Luis. Podría ser un día entre semana, martes o miércoles. Si a todos se les acomoda tipo 6:30 o 7 de la noche, o lo ven complicado. O inicialmente, digamos, no sé quién tenga problema. Profesor Carlos. Sí, profesor Germán. A ver, yo considero que la mejor hora, eso nos ha dado muy buen resultado, es las 7 de la noche. Es la mejor hora. Y generalmente perfecto, son reuniones que van de 7 de la noche y no pasan de las 9. Terminan 8:30, máximo 9. A ver, yo estaba pidiendo la palabra porque, de acuerdo a todo lo dicho, uno queda en el ambiente una sensación como de descontento, de descontrol, de que las cosas no se están haciendo bien, de que no se están manejando bien. Y eso me dio pie para pensar en que nosotros, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo, estamos en un cambio muy grande en términos de movilidad. Hablando de la misma jerarquía que le hemos dado a los actores, que cambia totalmente. Pero entonces hemos querido como que el cambio sea instantáneo, repentino. De hecho, hemos cometido unos absurdos increíbles. Yo lo menciono siempre en mis charlas, en mis conferencias, cómo es que van apareciendo en las ciudades carriles exclusivos para bicicletas, carriles compartidos, señales para bicicleta, etcétera.
Y yo le preguntaba a la gente, ¿usted entiende qué quiere decir eso? ¿Entiende lo que están marcando sobre el pavimento? ¿Entiende la señal? ¿Sabe qué es un carril compartido? Y la respuesta siempre era negativa. O sea, trataron, perdóneme que lo diga así, lanzaron todo un programa de ciclovías, pues pensando en esa pirámide que queremos imponer casi que a la brava, y fueron abriendo espacios sin siquiera analizar si había orígenes y destinos que justificaran ese pedazo de ciclovía que se estaba haciendo, ese pedazo de ciclocarril o ese pedazo de carril compartido. Entonces, eh, solamente traigo como ejemplo eso. También hablamos y se manifiesta un montón de motos que van entrando y nadie sabe qué hacer. O sea, ahí tenemos otro cambio también fuerte en la movilidad. Entonces, para mí el tema sustancial que debemos de manejar y sobre el cual debemos dejar un documento. Si vamos a hacer reuniones periódicas, es para que trabajemos sobre un tema específico y ese tema es planificación del cambio en movilidad. O sea, cómo pasar de la pirámide de movilidad que tenemos tradicional a la nueva pirámide de movilidad. Que pensemos eso, lo pensemos. Ahí tenemos que pensar en peatones, tenemos que pensar en gente con movilidad reducida, tenemos que pensar en motociclistas, tenemos que pensar en transporte público, tenemos que pensar en vehículo particular, etc. Entonces, pensar en eso, en cómo planificar el cambio, mirando cada uno de los actores y que en las distintas reuniones, estamos hablando de una red académica de movilidad, una red académica, entonces se van lanzando los temas, esto exige compromiso, yo lo sé, hay que hablar de un comité que vaya redactando, que vaya recibiendo documentos, que vaya recopilando la información, la vaya procesando, etcétera. Entre otras, pues sería muy bueno que como labor del comité tratar de buscar, proponiendo esto que estamos haciendo, un documento para planificar el cambio en movilidad, buscar recursos financieros. ¿Ya? Yo creo que es una idea que le interesa no solo al Ministerio de Transporte, también le interesa a Planeación Nacional, le interesa a las distintas dependencias de movilidad de los municipios, etc. Es decir, también podemos darnos la tarea de buscar unos recursos para que podamos contar con un comité pago, que todo lo que estemos entregando se pueda ir procesando y que al final nos comprometamos con la entrega de un documento claro, preciso, con unos conceptos que de verdad permitan llevar un buen camino hacia un cambio en movilidad, que es el que estamos buscando con esa sostenibilidad e inclusión que todos queremos. Esa sería, digamos, la reflexión final que yo daría en el encuentro del día de hoy. Muchísimas gracias por la intervención, profesor Germán, súper importante, y yo creo que, digamos, unido a lo que decía el profesor Pedro Luis, digamos, pensaría que el tema que usted propone es súper contingente y creo que a todos nos interesa. Entonces, en ese contexto yo plantearía si les parece bien, para el próximo martes, 7 de la noche, donde empezaríamos digamos, a generar esa agenda para estudiar sobre el tema, digamos, de lo que implica esa transición hacia la nueva movilidad. Yo les enviaría, digamos, la invitación a todos ustedes, igual también la dejaría en el chat del grupo, extendida para todos, con el link, para que, digamos, nos acompañen los que quieran participar. Si están de acuerdo, entonces con eso, digamos, cerraríamos la sesión, agradeciendo la participación de ustedes y pues agradeciendo que, digamos, se abrió esta nueva puerta para poder, digamos, continuar con una discusión que sea como más proactiva dentro del marco del comité y que genere efectivamente, como decía el profesor Germán, un producto tangible, y aportando, digamos, desde
la experiencia que tenemos cada uno de nosotros dentro del comité. Carlos, yo solo quería, para resumir y entender un poco lo que han planteado, digamos que hay unas políticas que han planteado concretas, lo que ha planteado Pedro Luis, digamos que hay políticas como la política hacia las motocicletas, las políticas hacia el transporte público que se han trabajado bastante, y las políticas orientadas hacia las personas con movilidad reducida, digamos que esos son con limitaciones de movilidad. Entonces, esas son claras las políticas, pero creo que hay que combinarlo también con otro tema que plantea Pedro Luis, es el tema de los recursos, la fuente de los recursos, o sea, porque esto sin recursos, pues también se queda muchas veces en el simple planteamiento. Pero más que eso, también habría que definir cómo es que los actores políticos, los tomadores de decisiones también pueden digamos, priorizar ciertas inversiones, porque quizá ese tema de priorizar las inversiones es crítico. ¿Hacia dónde apuntan las políticas son más efectivas? Porque los recursos son limitados y nos estamos saltando un paso importante, recordando una clase del profesor Germán, que era la evaluación de los proyectos, la evaluación socioeconómica de los proyectos. Eso ya ni lo toman en cuenta, se toman decisiones y no ven dónde es que es más efectivo aplicar los recursos que son limitados. Creo que las políticas son válidas, pero mientras no comparemos con evaluaciones socioeconómicas, estamos actuando y apagando incendios sin saber dónde está el foco, donde realmente es efectivo el recurso. Sería lo único que me parece que podríamos concretar desde lo que han planteado. Gracias. Excelente, bueno, porque yo creo que, digamos, engloba, ese trade-off entre lo que siempre se ha dicho de recursos y el querer y el poder, y creo que ese puede ser un enfoque bastante interesante. Yo creo que con eso entonces yo dejaría planteada la reunión y les estaría enviando a todos la invitación, y agradecerles nuevamente por haber estado en este espacio y digamos quedamos en contacto permanente para poder participar. Javier, no sé si quieras dar unas palabras de cierre. Gracias. Ya para cerrar, recordarle, profe, que en el chat está puesto el link para que llegues a la reunión del mediodía. Un profesor dejó un material también en el chat para quien los quiera tomar, para que, porque cuando cerremos, pues obviamente para que no se pierda la información que está aquí en el chat. Y recordarles que se inscriban en el listado de asistencia. Son 3-4 preguntitas apenas y listo. Agradecerles el tiempo, su cariño, su disposición. Quedan puestos en la mesa unas tareas, quedan puestas en la mesa unos retos, y el primer reto nuestro es nuestro tiempo, nuestra disposición para poder seguir aportándole al país. Como lo decían ahora, que esos encuentros pueden ser pues unos encuentros totalmente tranquilos, relajados. Yo recuerdo una palabra muy bonita que se utilizaba el otro día y del que salían muchas cosas importantes, ya eran tertulias, y que pudiésemos tener esas tertulias entre nosotros para poder ser propositivos para el país. Me parece que vale la pena, que no se acartonen los encuentros, que sea una tertulia, un cafecito virtual, y que podamos estar participando y uniendo un poco lo que decía el ingeniero Juan Manuel con lo que plantea el profe Germán. Vale la pena, y lo dejo ahí en la mesa también, generar un documento que sirva de insumo a los próximos candidatos a la presidencia, que nosotros como red le pudiésemos hacer llegar a todos, indistinto de sus colores, sus posturas, hacerles llegar como nosotros como red a ellos algo que lo coloquen en su discurso, en su discurso del programa de gobierno, discurso que el que llegue a ganar o la que llegue a ganar a ser presidente, pues quien sea, pues que logre meter eso en ¿qué? En el plan de desarrollo. Si nosotros logramos hacer eso, sería una victoria grandísima, porque estaríamos hablando de indicadores, estaríamos hablando de recursos, porque para poder alcanzar su plan de desarrollo, el próximo gobernante, pues necesariamente tiene que ponerle ¿qué? Recursos. Y eso pues lo comento desde una experiencia personal inmensa, y fue la de haber logrado como colectivo social con el Pacto 13 en este plan de desarrollo que está avanzando del actual gobierno nacional,
y el Pacto 13, pues allí es un tema que se logró como sociedad civil. Y si nosotros como academia logramos hacer un aporte y que sea contemplado en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, en el próximo cuatrenio, pues les juro, profesores, que sería de un gran impacto para el país. Me despido de ustedes, un abrazo fraternal y sensorial en la distancia. Recuerden que les habló Javier Araquelaica desde la Fundación Universitaria San Mateo, y siempre cuenten conmigo como un trabajo para el trabajo colaborativo, interdisciplinar, en lo que ustedes consideren que les puedo servir. Dios los bendiga y que tengan un excelente resto de día. Gracias por el desayuno, Javier. Qué desayuno virtual tan rico. Que estén muy bien y muchas gracias por la asistencia. Hasta luego. Muchas gracias. Buen Muy día a buen todos. día. Gracias. Qué bueno verlos. Gracias. Buen día para todos. Feliz día.